Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de este fantástico congreso fotográfico de Carrete Digital. En el día de hoy vamos a empezar una nueva serie. En esta serie vamos a hablar sobre un programa de edición a los que a muchos les echa para atrás un poco, ¿no? Como es Photoshop. No sé si ahora ya es un poco menos intimidador que antes, pero por lo menos a mí cuando empecé Photoshop me echaba como un poco para atrás, ¿no? Me daba un poco de respeto, ¿no? Y bueno, pues para ello pues vamos a empezar hoy a hablar un poco de las herramientas, de la barra de herramientas en Photoshop. Y para ello tenemos a nuestro experto de cabecera, Fran Nieto. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fran, hola a todos. Un saludo muy grande desde aquí, desde Galicia. Abrazos virtuales, ¿no? Abrazos virtuales que por ahora de los otros no podemos. Pero bueno, el tiempo ya llegará a que podamos abrazarnos otra vez. Abrazos virtuales sin mascarilla. Oye, mira, nos podemos dar el lujo de hacerlo sin mascarilla aquí de forma online. Bueno, pues a ver, yo es que ya no sé si pedírtelo, ¿no? Pero como a todos se lo estoy pidiendo, por lo menos en el primer capítulo de la serie, voy a pedirte que para quien no te conozca, que te presentes un poco, digas quién eres y tal. Fran es un colaborador nuestro de hace mucho tiempo y claro, yo había empezado aquí el vídeo y no había pensado que seguramente haya mucha gente que nos haya conocido ahora y no te conozca, ¿no, Fran? Entonces, pequeña presentación, va, de quién es. Pues pequeñita, soy Fran Nieto, lo pone aquí, en el otro lado, que En como otro, estamos otro. invertidos es en el otro lado. Esto de la dislexia es lo que tiene Uf, también. yo lo tengo en medio por eso, ¿ves? Lo tengo en medio y no me lío. Soy fotógrafo, llevo mucho tiempo haciendo fotos, empecé muy jovencito con proyectos ecológicos y cosas de estas a los 14 años. Y siempre me interesó la parte técnica de la fotografía, la parte estética y la parte técnica, partes iguales. Y bueno, llevo publicando como fotógrafo profesional pues mucho tiempo en muchísimas revistas, en libros. Y últimamente pues estoy editando libros técnicos de fotografía. Seguramente pues podéis conocer alguno de ellos: Fotografía macro, El arte del revelado, El arte de la composición, que han tenido muy buena acogida afortunadamente. Y pues ahora gestando futuros títulos. Y uno de ellos pues es El arte del revelado, en el cual pues hablo bastante de los archivos RAW, que son una de las grandes ventajas de la fotografía digital, y precisamente de Photoshop. La mayor parte del libro, pues 3/4 partes del libro, pues hablamos de Photoshop en profundidad desde el principio, pero acabando en un nivel pues que te permite publicar en cualquier lado. Así que hoy pues vamos a empezar por el principio, porque como decías bien antes, Photoshop es un poco intimidatorio y parece que cuando estás hablando con la gente, no, eso se arregla después en Photoshop. Y hombre, arreglar se arregla, pero hay que saber bastante. Photoshop es un programa de nivel muy avanzado, pero con herramientas potentes, pero que hacen cada una, son muy buenas cada una en su parcelita. No hay un botón donde ponerle la piel bien. Para eso hay otros programas que seguramente a alguna gente le puedan ser muy útiles, incluso plugins que se pueden adaptar a Photoshop, que pueden ser muy útiles, pero la verdad es que Photoshop al principio asusta un poco. Hay que domarlo y por eso vamos a empezar por el principio, principio. Claro. Y es lo que te decía yo antes, que ahora hay mucha información por ahí también y casi que Photoshop es una herramienta que se ha popularizado bastante, pero antes no, antes era como una especie como de tabú, ¿no? Eh, bueno, ¿usas Photoshop? Uf. Como para meterme en Photoshop estoy yo ahora. Y no, y ahora se ha estandarizado un poco y sí que es verdad que igual imprime el mismo respeto para quien no sepa, pero seguramente que los que se meten, pues un poquito más lo controlan y es un poquito más fácil, ¿no? Sí, Pues sí, la verdad es que durante mucho tiempo estuvo un poco estigmatizado porque, bueno, el Photoshop y la gente que éramos pues, más puristas o que se consideraban más puristas, si es que eso existe en algún lado en la historia de la fotografía, pues lo veían como algo así, como un artificio que permitía ciertas cosas que de otra forma no se haría. Yo llegué a Photoshop avanzado para conseguir que lo que veía en el campo se correspondiera con lo que yo imprimía en mi tienda de procesado. Y ciertamente para conseguir que tu cámara obtenga los mejores resultados y ser muy purista es que a veces hay que usar mucho Photoshop. Hay que tener conocimientos muy avanzados de gestión de color, de herramientas de tarjetas, de hacer un ajuste personalizado, de saber exactamente cuál es el brillo, el contraste de una escena, cómo poder trasladarlo a una copia impresa, cómo poder previsualizar eso. Y para eso hace falta saber. Y sin saber no se es fotógrafo. Lamentablemente, solo con darle al botón
se pueden hacer fotografías, pero no ser fotógrafo. El fotógrafo es una profesión en realidad y que no tienes por qué ser profesional para hacer excelentes fotografías, no estoy diciendo eso, pero sí que necesitas muchos conocimientos que te ayuden a expresar exactamente lo que quieres contar. De hecho, para ser fotógrafo profesional, además de tener nociones bueno, o tener conocimientos de técnica fotográfica, de técnica de edición, hay que ser también contable, gestor, departamento de marketing, departamento de administración. Bueno, tienes que tener la cabeza bien amueblada y bien distribuida en muchas secciones, ¿no? Ahí es donde falla la mayor parte de la gente que se anima a pasar del segmento de, bueno, yo hago buenas fotos y se me da bastante bien, me voy a profesionalizar, y la mayor parte de la gente patina sobre todo en las relaciones públicas, en las relaciones con Hacienda, la gestoría, todo esto, Claro. comen muchísimo tiempo. Sobre todo las relaciones con el cliente absorben mucho, mucho tiempo, estás mucho rato ahí atendiendo a peticiones, presupuestos, y realmente las fotos al final es que no son, yo creo que ni el 40% del tiempo que estás haciendo ocupado en fotografía, no estás haciendo fotos, sino que estás haciendo otras cosas. Ujú. De hecho, yo llevo sin hacer fotos, ya ni me acuerdo. Venga, Fran, vamos a ello. Bueno, pues ¿te parece? Comparto la pantalla y Todo vamos tuyo. viendo un poquito cómo funciona esto. Bueno, aquí tenemos Photoshop abierto. Si queréis abrir una fotografía, vamos a cerrarla, que la tenía por aquí abierta. Estaba probando. Esta es la pantalla de inicio de Photoshop. Y lo primero que te aparece, pues es ahí crear nuevo, si es que vas a utilizar un lienzo en blanco sobre el cual vas a hacer cosas. Esto está muy bien para diseñadores gráficos, por ejemplo. Pero para los fotógrafos normalmente lo que necesitamos es abrir una fotografía, abrir un documento. Entonces tenemos la opción de abrirlo directamente desde aquí. Le damos a abrir, o si no en el menú, como en todos los programas, nuevo y abrir. O si preferís el teclado, que es una gran ayuda para acabar en menos tiempo las mismas tareas, pues le damos en donde prefiráis. Y aquí pues te aparece el típico explorador de toda la vida, donde tú eliges el directorio en el cual tienes las fotografías, vas a la que tú quieras y le decimos abrir. A partir de este momento ya tenemos nuestra fotografía en un espacio que, como decíamos antes, no es excesivamente amigable. Antes de continuar con esta fotografía, que la vamos a cambiar un poco de tamaño para adaptarla, pues, por ejemplo, a nuestra tele 4K o a publicarla en redes, tenemos varias formas de ver nuestras herramientas. Desde ventana, en espacio de trabajo, nos aparecen varios. Los de arriba de todo, por ejemplo, son los míos personalizados, que ahora vamos a hacer uno nuevo. Y tenemos el que aparece en casi todos los casos, es aspectos esenciales, que como veis pues hay un montón de colorines, un montón de cosas que son herramientas que en principio los fotógrafos pues poca utilidad le sacamos. Porque Photoshop es un programa que tanto se utiliza por diseñadores gráficos como para gente que hace webs, para generar el código a veces de pues, títulos y de cosas así, del diseño de la propia web. Hay otro que es espacio de trabajo en 3D, como su nombre indica, pues para trabajar con renderizados, movimiento, pintura. Aquí también hay mucha gente que con una tableta gráfica pues también utiliza Photoshop para crear de la nada, igual que un lienzo en blanco, pues con óleos, pues también se puede hacer aquí. Y hay uno que va a ser el recomendado para los fotógrafos, que es facilito, es fotografía. Se nos cambia, ahora ya tenemos un espacio distinto, más simplificado, ya no tenemos todo esto. Y aún así hay algunas herramientas que yo personalmente no utilizo prácticamente nunca y que no quiero que me ocupen mucho espacio. El espacio, sobre todo cuando trabajamos con monitores pequeños, como un portátil, es algo bien escaso y hay que aprovecharlo al máximo. Necesitamos ver nuestra fotografía lo más grande posible. Una vez que tenemos ya nuestro espacio de partida, como este caso el de fotografía, podemos gestionarlo a nuestro gusto. Por ejemplo, la biblioteca es una biblioteca donde aparecen colores y cosas de estas que no usamos mucho. La puedo pinchar, pincho la pestaña de este panel, lo saco y una vez que lo he sacado le doy a la crucecita aquí arriba de todo a la izquierda y lo cierro. Ya ha desaparecido. Los ajustes, en mi caso, no suelo utilizarlos mucho. Hay alguna gente que los usa bastante. Yo prefiero utilizar los atajos de teclado. Así que también la saco y la cierro.
En la ventana izquierda tenemos una serie de herramientas que las iremos desgranando poco a poco, por ejemplo, historia, acciones. Acciones aquí me gusta más que ponerla aquí, la arrastro y la suelo poner en esta parte de aquí. Suelo tenerla ahí más a mano. Y en trazados, esta tampoco la uso mucho. Cada uno irá utilizando unas herramientas u otras a medida que las vayamos viendo. Esta de aquí, el origen de clonación, tampoco la quiero. E información, normalmente la quiero ahí. Hay otra serie de paneles que no están visibles, que no lo hemos visto, como por ejemplo, en ventana están todos estos paneles que ahora mismo están activos, tienen el aspa esta a su izquierda. Acciones, información, todos estos están por ahí y los estamos viendo. Si queremos uno nuevo, como por ejemplo, pues el que necesitéis, vamos a poner uno cualquiera, por ejemplo, el de estilos, lo podemos arrastrar a donde nos dé la gana. Lo podemos poner aquí, lo podemos pinchar y llevarnos a esta barra de aquí, lo podemos pinchar y crear una barra nueva, se nos pone en azul. Podemos configurarlo absolutamente como queramos. Este de aquí lo podemos llevar para ahí. Veis que se nos aparece ahí una línea azul donde va a ir colocada. Y así poco a poco pues vamos configurando nuestro espacio de trabajo de la forma que a nosotros nos resulte cómoda, que nuestras herramientas estén siempre a mano, porque es mucho más fácil ir directamente al panel, ir cambiando por aquí. Aquí echo de menos una que uso muchísimo, que es ventana propiedades. Están por orden alfabético, propiedades. Y esta, pues como la uso mucho, la pongo aquí abajo de todo. O aquí. Depende del día. A veces la pongo en un lado y otras veces la pongo en otro. Pues ya tendría mi espacio de trabajo configurado un poco. Esta ya no nos sirve. La voy a poner aquí pegadita. Y esta tampoco. Ya tengo mi espacio de trabajo a mi gusto. Cada uno va a tener sus manías, sus preferencias. Si tenéis dos monitores, pues la forma de distribuir las herramientas pues también va a ser diferente. Y una vez que ya tenéis todo a vuestro gusto, aquí tenemos la barra de herramientas a la izquierda, que la podemos poner también si preferís aquí en este lado. Una vez que ya tenéis todo esto configurado, pues podéis guardar la ventana, espacio de trabajo, y en la parte de abajo, nuevo espacio de trabajo. Tenemos nuestro espacio de trabajo y le vamos a llamar, por ejemplo, Photoshop Iniciación. Nos va a preguntar qué es lo que queremos que se guarde con este espacio de trabajo. Podemos tener métodos abreviados de teclado, que los iremos viendo más adelante, los menús, que son los que hemos puesto, y nuestras barras de herramientas. Vamos a guardar todo con ella. Ahora, si nosotros en algún momento pues acabamos haciendo todo esto un desastre, porque esto pasa mucho, que ya llega un momento que vas necesitando espacio por un lado y por otro y acabas con esto totalmente desconfigurado, en vez de andar volviendo otra vez cada cosa a su sitio, podemos ir a ventana, espacio de trabajo y restaurar, en este caso, Photoshop Iniciación. Y ya nos lo vuelvo a poner todo como lo hemos dejado al principio. Esto es muy útil y vale la pena dedicarle un tiempo, aunque a veces es mejor partir de un espacio de trabajo predefinido o intentar copiar este, que creo que puede funcionar en la mayor parte de las personas. Es un espacio de trabajo muy útil para los fotógrafos y que lleva acompañándome pues durante muchísimos años, y salvo en algunos casos muy puntuales tengo todo aquí a mano y no necesito nada más. Y además entre el panel de arriba y el de abajo pues están pensados para que el ratón se mueva lo mínimo posible de una parte a otra, optimizas mucho el tiempo, pero hasta que comprendáis un poquito para qué sirve cada panel, pues igual es un poco lioso saber exactamente qué es lo que más os interesa. Pero saber que está ahí y empezar ya pues a moverlos un poquito y a perderle miedo a poder esconder alguna cosa y que se pueda perder, no tengáis ese miedo y darle sin miedo. Cuando tengáis algún problema le dais a restaurar o volvéis otra vez a ventana, espacio de trabajo y volvéis al de fotografía, y así cuando os falte algo o está aquí o venís a ventana y el panel va a estar siempre por aquí. Este va a ser vuestro punto de partida. Cualquier cosa que necesitéis un panel para poder verlo va a estar siempre aquí. La otra barra de herramientas, el otro panel o barra de herramientas que tenemos decíamos que estaba por aquí. Hay mucha gente que prefiere tenerlo a la izquierda. Yo soy de los que prefieren tenerla separada. La podéis poner donde os dé la gana.
la arrastráis simplemente por esta línea de puntos de por aquí, la podéis expandir en 2 líneas o en una sola, depende ya de vuestro tamaño de escritorio también. Y bueno, estas herramientas las iremos viendo poco a poco, pero sabed que, por ejemplo, una selección, cuando elijo una herramienta, en la parte de arriba está el menú de esa herramienta que va cambiando en función del contenido de la herramienta que tengamos seleccionada. A medida que vayamos viéndolas de una en una, pues iremos viendo sus opciones. Y para acabar hoy, pues por ejemplo, vamos a hacer una de las cosas más frecuentes en Photoshop, que es adaptar una fotografía que ya está editada, como en este caso, y la vamos a destinar a un fin concreto. Por ejemplo, vamos a usar esta fotografía para imprimirla o para subirla a Internet. Vamos a empezar, por ejemplo, por subirla a Facebook. En Facebook hay varios tamaños de imagen recomendada, como en cada plataforma, y el más recomendable es de 2048 píxeles en el lado mayor. Esta imagen, si nos vamos aquí a la parte inferior, en esta flechita, en este desplegable, le hacemos clic con el botón izquierdo y podemos seleccionar ahí distinta información. Una de ellas es dimensiones del documento. Si selecciono esta, me está diciendo que esta fotografía tiene un tamaño bastante generoso, es una cámara con una captura muy grande, 2000 por 4000 píxeles. Esto, si lo subo directamente a Facebook, como es demasiado grande y el archivo es enorme para poder moverlo en sus servidores internos, lo que va a hacer por defecto es bajarle la calidad todo lo posible y después nos quejamos de que es que se ve mal. Si nosotros aliviamos este trabajo y ven que la fotografía está a las dimensiones que ellos recomiendan y con las calidades que ellos recomiendan, normalmente le van a tocar muy poquito o nada. Es importante hablar con la gente o directamente mirar las características de cada plataforma, que está en todos lados, pone cuáles son las dimensiones ideales. Y una vez que las sabemos, en Instagram, por ejemplo, pues tiene otros formatos. Y en general, el formato de Full HD es compatible con casi todo el mundo. Son 1920 píxeles en grado mayor, aunque bueno, Facebook ya digo que recomienda 2048. Pues O sea, vamos a cambiar el tamaño. Dime. Fran, me estás diciendo que de esto que nos quejamos muchas veces de que Facebook nos baja mucho la resolución y se ve mal la fotografía, por eso no la subo en Facebook y no sé qué, que eso realmente tiene solución si la subes de forma correcta con la resolución que ellos nos recomiendan. Solución directa no tiene, porque ellos van... A ver, tú piensas la cantidad de fotografías que está subiendo pues la humanidad al día, ¿no? Son miles de millones de fotografías que tienen alojadas. Si en cada una de esas miles de millones de fotografías pues se pueden ahorrar 50 o 60 casos, que son discos y discos y discos duros y refrigeración para todos esos equipos, una cantidad de dinero impresionante. Entonces ellos van a intentar optimizar la fotografía todo lo posible y la calidad no es su prioridad. Su prioridad es que podamos Vale. compartir la fotografía del cumpleaños del niño, que la gente, que la abuela lo vea, que las tías lo vean y que todo el mundo, pues, ay, mira qué guapo salió nuestro sobrinito. No es una plataforma pensada para fotógrafos Vale, vale. donde prioriza la No, es que fotografía. había entendido que si la subíamos con una resolución superior, Facebook nos la iba a reducir muchísimo y no Sí. iba a tener resolución, pero que si la subíamos bien, tal y como ellos nos recomendaban, sí que íbamos a tener buena resolución, pero no es realmente así. El cambio va a ser bastante sustancial. Si yo subo esta fotografía de 4000 píxeles al tamaño que tiene ahora mismo, que no sé cuánto ocupa esta fotografía, la verdad, vamos a mirarlo. Cuánta cosa abierta tengo por aquí. A ver, esta fotografía es esta. Ocupa, pues nada más y nada menos que 136 megas. Si yo subo una fotografía de 136 megas a Facebook, le entra la Claro. risa, porque ellos quieren mover fotografías de 200K, 300K. Si yo consigo que mi fotografía no pase de los 300K y tenga el tamaño que ellos recomiendan, su algoritmo interpreta que esto lo ha hecho alguien que sabe y la van a tocar poco o casi nada. Entonces, claro, esto no es la solución para que mi foto se vea súper divina de la muerte, porque para que Photoshop sea capaz de tener una fotografía de 2048 píxeles con un tamaño de 200K, me voy a dejar mucha información por el medio. Claro, te entiendo. Claro, entonces, pero el trabajo ese lo estoy haciendo yo y lo hago yo de una forma controlada.
no lo hace Facebook con un algoritmo automático. Entonces, no es una solución, pero ayuda a que el salto no sea tan dramático como si subes la fotografía así. Perfecto, entendido. Entonces, no es lo mismo, pero es un apaño. Por lo menos no te lo hacen ellos. Es como si te compras un traje un poco grande y te lo arreglas tú en la costurera, o le dices a alguien que se dedica a arreglar coches que te lo corte, ¿no? Pues, claro, va a ser distinto. El que tiene la profesión pues va a tener algunas herramientas y va a tener unos conocimientos bastante más adecuados. Por eso, aquí lo que hablábamos antes, en los conocimientos de los fotógrafos, pues es importante saber un poco de todo y a veces de demasiadas cosas. Pues vamos a Perfecto. cambiar el tamaño de esta imagen. Vamos a ir a imagen. Casi todo lo que nos interesa a los fotógrafos está en este menú. Ajustes, los vamos a ver en el siguiente capítulo. Y en este en concreto nos interesa el tamaño de imagen, que tiene un atajo de teclado, como veis ahí, para Mac, Control, Alt, I. Le damos a tamaño de imagen. Y ahora vamos a ver aquí una serie de herramientas que a veces son un poco liosas. La verdad, casi siempre son un poco liantes. Lo primero que tenemos es la opción de remuestrear. Vamos a quitarla. Si yo no remuestreo la imagen, le estoy impidiendo al programa que genere píxeles. Por eso ya no me aparece ninguna opción para poder verlo en píxeles. Nada más que lo puedo ver así en píxeles. Porque lo que me interesa a mí es cambiar el tamaño, pero los píxeles, si le digo no lo remuestres, remuestrear es, mira, los píxeles que hay, el material físico que hay en esta fotografía, lo que ha captado tu cámara, no quiero que lo modifiques. Entonces, la única opción que hay es modificar el tamaño al que lo voy a imprimir. Por ejemplo, si lo ponemos en centímetros, si yo esto lo pongo 40 centímetros, ves que la resolución está bajando. Si yo esto lo quiero imprimir a 60 centímetros, los píxeles son los mismos. Si son exactamente los mismos, son 4.000 píxeles, redondeando, 4.288, pero bueno, para simplificar vamos a decir que son 4.000. Si yo quiero imprimir esto en 60 centímetros, pues cada píxel va a ser un poquito más pequeño en la vida real. Los píxeles, cuando están en vuestro ordenador, no tienen tamaño. No tienen ningún tamaño. Están ahí en el disco, en el espacio virtual, y solo tienen tamaño cuando los materializamos en algún espacio. Este espacio puede ser la pantalla de un ordenador, puede ser una impresión, la pantalla de una tele, el proyector en un cine, donde sea. Entonces, el concepto de resolución nos indica cuántos píxeles vamos a colocar en una unidad de superficie. En este caso, una pulgada de longitud, mejor dicho. Si yo quiero imprimir esto muy grande, imagínate que esto lo quiero imprimir a 200 centímetros. Pues la resolución va a ser muy bajita. Va a ser tan bajita que en este caso concreto la sensación que vamos a tener es que estos píxeles se ven claramente. No ves un bulto cuadrado, otro bulto cuadrado, si te acercas lo suficiente, otro bulto cuadrado. Entonces la calidad que va a tener es muy baja. Como en muchas ocasiones necesitamos que nuestra fotografía sea más grande o más pequeña y adecuarla a un cierto tamaño, ahí tenemos la opción de remuestrear. Remuestrear lo que va a hacer es permitirnos modificar los píxeles. Ahora ya tenemos nuestra opción, tenemos un montón de opciones por ahí, predefinidas. Lo podemos poner en porcentajes y ahora sí que lo podemos poner en píxeles. Imaginémonos ahora que queremos esta fotografía en centímetros, le vamos a decir que la queremos pues a 90 centímetros como antes, y nuestro impresor, se lo tenemos que preguntar al local donde lo van a imprimir, nos dice que ellos imprimen a 254 píxeles por pulgada, o a 220, o a 200, o a 300. Esto depende de la calidad, entre otras cosas, del dispositivo donde se imprima. También depende de la distancia a la que miremos la fotografía. Una foto muy grande la vamos a ver más lejos. Como nuestra agudeza visual desde lejos es peor, podemos tener unas resoluciones más bajas. Para esto hay muchísimas tablas de resolución en internet que las podéis pues, buscar, y a partir de ahí pues decidís, por ejemplo, para una visualización de 2 metros, pues normalmente llegan con resoluciones de 120, 150 píxeles, y para 4 metros pues a veces es suficiente con 72. Aquí en este caso, pues donde imprimo yo, imprimimos a 254 píxeles por pulgada. Y fijaos en lo que ha sucedido arriba. Antes nuestra fotografía tenía
69,9 megas y ahora pasa a 300. Me estoy inventando un montón de píxeles. Antes tenía 4000 píxeles y ahora tengo 9000. Estoy inventándome píxeles. ¿Y cómo se los inventa? Pues depende. Se los inventa de varias formas. Y esa forma en la que el programa se inventa los píxeles depende del sistema de remuestreo. Aquí donde está en conservar detalles, al lado de remuestrear, tengo un desplegable que identifica el algoritmo que va a usar Photoshop para poder inventarse los píxeles que hemos crecido la imagen o en caso de que la hayamos encogido, los que van a desaparecer. Hay algunos que ya tienen nombre al lado y que sirven ya de bastante buena aproximación para los fotógrafos. Si tienen nombre, a los fotógrafos nos viene bien. Por ejemplo, los de abajo de todo, bilineal, tiene en cuenta el píxel de arriba y el de abajo. Por aproximación, tiene en cuenta el píxel de arriba, el de abajo y los de los lados. Y bicúbica tiene en cuenta los 8 píxeles que hay alrededor. Cuantos más píxeles tenga, para tener una referencia, mejor. Imaginaos una línea como, por ejemplo, yo que sé, la bandera de Italia o la de España, que tenemos rojo, amarillo y rojo. Tenemos un píxel de cada uno de estos colores. Una línea de píxeles rojo, una línea de píxeles amarillo y una línea de píxeles rojo. Si nosotros queremos reducir esta fotografía a 2 píxeles, ¿qué va a pasar con ellos? Ya no podemos tener rojo, amarillo y rojo. Uno de estos colores va a desaparecer, porque si antes tenía 3 píxeles y ahora solo tengo 2 y tenía 3 colores, lo que va a hacer depende del sistema que aquí elijamos, bilineal, por aproximación o bicúbica. En general, y a día de hoy, los mejores son los que están situados más arriba. Parece que a medida que va pasando el tiempo van apareciendo nuevos algoritmos de modificación del tamaño y los que os recomiendo siempre van a ser el bicúbico más enfocado, que como pone aquí es para reducir fotografías, bicúbica más suavizada o conservar detalles para ampliación. En la última versión de Photoshop tenemos esta que todavía es un poco experimental y que está basada, según dicen ellos, en una inteligencia artificial y que, sinceramente, es la mejor opción para todo. Para un fotógrafo es la mejor opción con diferencia, salvo que estéis trabajando en algún caso concreto con imágenes pues basadas en dibujos vectoriales que estéis trabajando en Photoshop. Si es una fotografía, conservar detalles es la mejor opción siempre. Pues ya tendríamos nuestra fotografía lista para poder imprimir a 90 centímetros y a 254 píxeles por pulgada. Le daríamos a OK, el programa directamente tarda un ratito, se inventa los píxeles que necesitemos y ahora, pues en vez de tener 4000 en la parte de abajo donde teníamos el desplegable, esto ya es una foto bastante grande, así que va a tardar bastante. En la parte de abajo veis que ha crecido bastante. En la parte de abajo ahora tenemos 5000 por 9000 píxeles. Todo lo que hace Photoshop lo va guardando en historia, que es este panel de aquí que he dejado por aquí. Lo dejo por aquí porque me gusta que tenga mucho espacio. Se despliega hacia la izquierda. Vamos a la parte inferior y lo largamos. Y así tengo todo este espacio para poder ir al punto donde a mí me interese. Aquí va apareciendo todo lo que hemos utilizado en los últimos pasos. No todo, porque a partir de un cierto punto pues hay cosas que ya no se conservan. Esto depende de la configuración de las opciones de historia. Si entramos aquí, pues nos va a dar algunas opciones y en la configuración del programa le podemos decir cuántos niveles de historia queremos conservar. Vamos a volver a la fotografía original. Simplemente si queremos volver a un paso previo, aquí hemos tocado el pincel para enseñarlo antes y vamos a ir al momento original, abrir. Ya tenemos otra vez nuestra fotografía a 4288 píxeles. Hemos eliminado esta conversión de tamaño y ahora veis que eso de ahí aparece en grisáceo. Si pincho otra vez aquí, el programa pues vuelve, esta vez ya como lo tiene en memoria, ya no les lleva ningún momento procesarlo porque ya está procesado, simplemente está en la RAM y lo recupera. Pues resolución es un parámetro que vamos a necesitar siempre que nuestra fotografía se destine a impresión. Hay unas máquinas, por ejemplo, en imprenta que trabajan a 300 píxeles, los plotter pues a veces trabajan a 350, otras veces a 220, depende de cada máquina. Hay un óptimo para la resolución y ese óptimo lo sabe el fabricante y lo sabe la persona que trabaja con ellas. Vamos a preparar esta fotografía, tamaño de imagen,
imagen, tamaño de imagen, y la vamos a preparar, por ejemplo, decíamos antes, para Facebook. En este caso, es una fotografía que tiene 4000 píxeles y un tamaño de imagen de 69 megas. Pues ahora lo vamos a poner en píxeles, que es más fácil. Le vamos a decir que queremos 2048 píxeles. En altura, decíamos antes, en el tamaño mayor. Si fuera una fotografía horizontal, lo pondríamos en la otra dimensión, en el ancho. Fijaos que esta opción de aquí esté habilitada. Veis que ahora están encadenadas las dos. Cuando cambio una, por ejemplo, si pongo 5000, me cambia la otra de forma automática, para que sea proporcional. Si esto lo deshabilito, y aquí pongo, por ejemplo, 500, veis que la otra no se modifica y que la fotografía se aplana, se estira para un lado y para el otro no, se deforma, digamos. Si acepto esto, la fotografía pues no tiene nada que ver con el original. Y esto habitualmente los fotógrafos no es lo que queremos. Queremos conservar las dimensiones de nuestra fotografía. Entonces, en tamaño de imagen, verificar siempre que esta opción tiene estas dos flechitas que indica que están encadenadas. Y ahora sí que ponemos aquí nuestros 2048 píxeles. Y en este caso, donde la fotografía se va a materializar en una pantalla, la resolución en realidad es un poco igual. Podéis poner la que queráis, porque no va a tener mucha influencia. Lo importante son los píxeles. Si estamos trabajando con píxeles y ponéis los píxeles adecuados, aquí podéis poner pues un píxel por resolución. Y en principio el programa pues vuelve a cambiarnos e inventa por ahí un píxel. Pero si yo vuelvo a poner aquí 2048 a un píxel, esta fotografía es exactamente la misma que si aquí pongo 300, vuelve a cambiar. Aquí pongo 2048 y estas dos fotografías serían exactamente iguales porque contienen los mismos píxeles, contienen 2048. La resolución solo es una etiqueta. Una etiqueta que si va a imprimirse, la impresora tiene muy en cuenta porque le estamos diciendo, mire, cada píxel tiene que ocupar esta superficie y no es otra superficie. Y para que el óptimo y tu ojo no tenga píxeles cuadrados y que se vean claramente, pues tiene que tener un tamaño concreto, el ideal que haya diseñado el fabricante. Pero cuando estamos trabajando en Internet, sobre todo, esto es una etiqueta que lo que le dice al navegador es, mira, si yo a mi web le digo que la fotografía ocupe un cuarto de pantalla, va a ocupar un cuarto de pantalla con independencia de lo que aquí estemos poniendo, da igual la resolución, es simplemente una etiqueta. De hecho, si os fijáis, esta fotografía ha pasado de 69 megapíxeles a 15. Si ahora vuelvo a poner esta fotografía, 15,9 megapíxeles, la pongo a un píxel de resolución y pongo su tamaño, 2048, vuelvo otra vez a pesar exactamente lo mismo, 15 megapíxeles, porque es el tamaño que tiene, son los píxeles, tantos por tantos píxeles. Aquí estamos reduciendo la imagen. Si tenéis la última versión de Photoshop, pues os recomiendo conservar detalles, y si no, la única que hay por aquí es reducción, que sería la más recomendable. Vamos a utilizarla, le damos a OK, y ahora pues nos ocupa un poquito menos. Para ver la imagen a tamaño completo podemos ir a Vista y vamos viendo aquí varias opciones de configuración, aumentar, control más, reducir, control menos o encajar en pantalla, y nos lo vuelvo a poner a tamaño completo. Antes una fotografía muy grande la podéis encajar en pantalla porque lo que veis en pantalla no tiene nada que ver con el tamaño de la imagen. Yo esto lo puedo seguir aumentando, pero la imagen sigue teniendo 1900 píxeles o tiene, bueno, en este caso 2048, lo que tenga. Yo lo puedo ampliar muchísimo hasta llegar a ver los píxeles, que sería el problema que tenemos cuando la resolución es muy baja para el tamaño de impresión y para la distancia de visualización a la que destinamos la fotografía. Pues una vez que nosotros reducimos el tamaño de una imagen o la hacemos más grande, nos estamos inventando píxeles. En el caso de la bandera de España, rojo, amarillo y rojo, si reducimos de 3 a 2 píxeles, lo que hace el programa, lo podéis comprobar vosotros en casa, es inventarse un color intermedio entre el rojo y el amarillo. Se inventa ahí un naranja, que más o menos da el pego. En una cosa tan lineal como una bandera, pues se va a notar mucho, pero en realidad en los bordes entre pues, el blanco del agua y los verdes de los árboles, que se inventa un tono intermedio entre un verde un poco clarito y un verde un poco oscuro, normalmente no tienen ninguna repercusión en la fotografía.
Lo que sí, los bordes en una imagen siempre se pierden un poco cuando se cambia de tamaño, tanto al crecerla como al encogerla. Y para eso lo ideal es ver la imagen a un tamaño real, vista, la ponemos al 100%, de esta forma nos aseguramos de que un píxel de la imagen lo estamos viendo como un píxel en pantalla, con independencia del tamaño de la propia fotografía y con independencia del tamaño de la pantalla que tengamos, de la amplitud del espacio de trabajo. Igual la resolución mal llamada, igual el espacio de trabajo de tu monitor es de 1900 píxeles o igual es una pantalla 4K o igual es de 1024. De esta forma te garantiza que un píxel en pantalla es exactamente un píxel de la fotografía. Y sobre esto vamos a utilizar uno de nuestros filtros. Aquí tenemos un montón de ellos y los que más nos interesan a nosotros son estos de enfocar. Los veremos también más detenidamente más adelante. Y tenemos varios, por ejemplo, enfocar bordes, enfocar y enfocar más. Pues en esta fotografía, pues quizá enfocar bordes le favorezca un poquito. Veis que aparece un poquito más contrastada, aparece más nítida. Es igual en el vídeo, una vez que esté bajada la resolución, esto se pierde muchísimo, pero bueno, os invito a que lo practiquéis en vuestra casa. Es una pequeña mejora, a veces hay que aplicarlo más de una vez, pero bueno, es una pequeña mejora, pero se nota muchísimo cuando la subimos a la red. Aparece la fotografía con más contraste, con unos bordes más definidos, más limpia. Pues esta es la primera parte de este curso. Si tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis que comentemos, pues nos lo decís. Muy bien, Fran. ¿Qué vamos a ver mañana? Pues mañana seguiremos viendo un poquito las herramientas fundamentales de un fotógrafo. Hemos visto el tamaño, hemos visto un poco cómo movernos por Photoshop para que no le tengamos tanto miedo este aspecto inicial, no estropeamos nada, nunca perdemos nada, porque a mí me tiene pasado mucho al principio, que yo llevo con Photoshop desde la versión 2, ya dónde va, hace, no sé, 20 y pico de años, y a veces pues hacía cosas y yo me descolocaba todo aquello y de aquello no había estas opciones de los espacios de trabajo, y una vez que la perdías, a veces tengo reinstalado el programa para poder volver a tener las cosas como estaban al principio, me perdía mucho. Afortunadamente se ha simplificado muchísimo y ya veis que es muy sencillo. Mañana veremos las herramientas fundamentales para ajustar los dos parámetros más importantes para nosotros, que son el brillo y el contraste. Iremos viendo las diferentes herramientas y analizaremos un poco lo que es el histograma, que es una herramienta fundamental, no solo para editar las fotografías, sino a la hora de capturarlas. Pero bueno, esto ya es otra historia en la cual no vamos a entrar en este curso, sino que se trata en otras partes de este congreso. Perfecto, pues nada, os invito a que si os ha gustado la clase que nos acompañéis mañana también. Y nada, pues Fran, nos vemos mañana. Pues un abrazote a todos y cuidaos. Y a todos vosotros, pues nada, hasta el próximo vídeo, que supongo que será ya mismo. En cuanto paremos, tenéis otro. Hasta luego. El tiempo pasa. Hasta luego.